Muy buenas noches. En nombre del Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Comité Peruano de Grandes Presas, les damos las gracias por su presencia en la conferencia Proyectos de terraplenes y presas sobre suelos blandos. Antes de dar inicio a la primera parte de este programa, permítame saludar con un caluroso aplauso a nuestro expositor de esta noche, al ingeniero Miguel de la Torre Sobrevilla. Aplausos, por favor. Igualmente deseo saludar a quienes nos acompañan en la modalidad virtual a través de nuestra plataforma Zoom. A todos ustedes, bienvenidos. Quisiera pedirles que por favor sus celulares lo pongan en vibrador o en modo avión a fin de no interrumpir el desempeño de la conferencia, ¿sí? Muchas gracias. A continuación, y cumpliendo con lo establecido por el Instituto de Defensa Civil INDECI, se proyectará un video sobre las normas de seguridad en caso de sismo, el cual les pido presten la debida atención. Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú. Como ustedes bien saben, estamos preparándonos para una eventual ocurrencia de sismo en Lima. El colegio tiene dos estructuras, una moderna que queda en la parte posterior y otra tradicional de la época republicana en la cual nos encontramos en este momento. Debemos considerar que en la parte moderna existen 4 pisos con aulas de estudio. Los estudiantes de estos pisos y nosotros deberíamos afrontar un proceso de evacuación en caso de sismo de modo directo por las vías que indicamos. En primer lugar, son escalinatas de bajada hacia el primer piso y luego 2 rutas de evacuación hacia la parte delantera hasta llegar a la parte frontal de la avenida Arequipa. Durante la evacuación deberemos actuar con calma y serenidad. Las características de estas construcciones nos obligan necesariamente a evacuar, más aún si el sismo es de mayor proporción. Para concluir, debemos indicar que tenemos equipos de apoyo para la evacuación en caso de desastres y que debemos repetir los simulacros no solo aquí, sino en nuestros hogares. Muchas gracias. Ante cualquier emergencia o evento, lo principal siempre será mantener la calma y cumplir las normas de seguridad del lugar donde se encuentren, así como ayudar a quien más lo necesite. Muchas gracias por la atención. A continuación, leeré la reseña de nuestro expositor de esta noche, el ingeniero Miguel de la Torre Sobrevilla. Es gerente general del grupo Geoservice, ingeniero civil con más de 30 años de experiencia en diseño y supervisión de construcción de presas en las áreas de energía, minería, agricultura y saneamiento. Gerente de proyectos en Electroperú, financiados por el Banco Mundial de la Ejecución de Estudios de Centrales Hidroeléctricas y Estructuras Hidráulicas Auxiliares en las cuencas de los ríos Santa, Huaura, Colca, etc. Es autor de más de 100 publicaciones técnicas presentadas en congresos nacionales e internacionales sobre proyectos de presas, túneles, obras de estabilización de laderas. También ha sido presidente del Comité Peruano de Mecánica de Suelos, Fundaciones y Mecánica de Rocas en el periodo 1990 y 1994. Profesor de la Maestría en Minería y Medio Ambiente de la Universidad Nacional de Ingeniería en el periodo 2000-2006. Presidente de la Sociedad Internacional de Geosintéticos, IGS, Perú, en el periodo 2007-2010. Actualmente es vicepresidente del Comité Peruano de Grandes Presas, COPEG. Por favor, recibamos con un caluroso aplauso a nuestro expositor, el ingeniero Miguel de la Torre. Por favor, vamos a iniciar con la conferencia del ingeniero y posteriormente, después de la conferencia, vamos a proceder a la parte de preguntas. Para ello, se va a necesitar que levanten la mano, pero una vez terminada la conferencia, ¿sí? Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Bueno, voy a comentarles, describirles algunas experiencias y sobre todo las técnicas actuales que se siguen para cimentar terraplenes y presas de tierra en suelos blandos. Muchas veces nosotros hemos encontrado, sobre todo en la cordillera, zonas donde
han existido antiguas lagunas ya desecadas, y hemos seleccionado esos sitios para proyectar presas de tierra. O cuando una carretera, por ejemplo, pasa por una zona de bofedales con espesores de gran magnitud de suelos orgánicos. Entonces, el dilema es qué hacer. Hace 60 o 70 años nuestros antepasados ingenieros civiles lo que hacían era, cuando encontraban estos suelos, le echaban una cantidad de rocas, fragmentos de roca, hasta el punto de saturar de esos materiales, porque en esa época pues el costo no era caro, pues, como ahora. Ahora, sin embargo, ahora ya hay otras técnicas que permiten sobre todo estudiar, evaluar el suelo y seleccionar una serie de métodos de construcción que les voy a mostrar. Pero antes de describirles los métodos actuales, voy a hacer unos comentarios sobre un caso histórico de una presa de tierra diseñada y construida el año 1974. El año 74 fue proyectada una presa de tierra sobre bofedales y depósitos lacustres blandos en el lado norte de Minnesota, en Estados Unidos. La presa era para almacenar relaves en una mina en Minnesota, localizada en Hibbing, en Estados Unidos. La presa de tierra tenía una altura de 42.7 metros y una longitud de 1.400 metros. Entonces, los ingenieros estudiaron la geotecnia del sitio y encontraron que los suelos blandos estaban constituidos por una capa superficial de turba de 6 metros de espesor promedio, una capa de arcilla orgánica de 3 metros de espesor y una capa de arcilla limosa blanda con espesor de 12 metros. En total, bueno, este es el perfil de esos suelos, los 1.400 metros. El pit, que es esta parte superior verde, es la turba, ¿no? Aquí hay un afloramiento rocoso, pero la presa continúa con la turba. Luego viene la arcilla orgánica y la arcilla limosa, arcillosa blanda. Entonces, todo el espesor máximo era de 21 metros de profundidad. Entonces, remover esa capa es imposible porque es muy cara. Entonces, en esa época, los ingenieros quisieron resolver esto sin remover la capa arcillosa, blanda. Entonces, habían dos alternativas: o removían todo o construían la presa sobre esos suelos orgánicos. Entonces, luego de una evaluación técnico-económica, ellos seleccionaron la construcción sobre suelos orgánicos blandos. Los estudios que hicieron en la turba, con un ensayo de veleta, encontraron estos resultados. Estos son los resultados del ensayo de corte veleta, y esta es la carga total que le aplicaron. Entonces, encontraron que la fricción de consolidada no drenada de la turba llegaba a 23 grados. Y el ángulo de fricción para el consolidado drenado llegaba a 45 grados. Miren que este es un ensayo triaxial consolidado, o sea, lo que hicieron fue consolidar el suelo,
la turba, y encontraron con un CU 23 grados y con un CD 45 grados, lo que significaba que la turba es un buen material de construcción cuando es consolidado. Estos son los resultados del ensayo de suelo orgánico, es decir, la arcilla orgánica, y también encontraron que el ángulo de fricción CU es 23 grados, pero el ángulo de fricción CD es menor, 30 grados. Recuerden que en el anterior gráfico la turba llega a alcanzar hasta 45 grados de valor como fricción. Entonces, también demostraban que luego de consolidado el material de arcilla blanda o arcilla orgánica, podía alcanzar estos valores. Lo cual nos hace reflexionar que si nosotros tratamos esos suelos, esa turba, esos suelos orgánicos, y la consolidamos, entonces va a tener un buen comportamiento como material de ingeniería. Estos 23 grados o estos 30 grados se consigue, por ejemplo, con una arena, ¿no? Una arena compactada. Y en los 45 grados anteriores, eso pues no lo conseguimos ni con arena ni con grava, tal vez con grava, pero esta es una turba compactada. Luego estos mismos especialistas, Hanson, Solsen, Swanson, el año 83, hacen una serie de ensayos con esos materiales y miren, encuentran que las propiedades físicas de estos materiales, que en la turba, por ejemplo, tiene un contenido de humedad de 388 a 573%. ¿Se imaginan ustedes la cantidad? Es una esponja, ¿no? Entonces, mientras que la densidad seca alcanza 1.5 a 1.9 kilonewtons por metro cúbico. ¿Qué significa esto? Que si nosotros lo transformamos a toneladas por metro cúbico, es una densidad bajísima, 0.15 a 0.19. Nosotros conocemos que los materiales que usamos en ingeniería de presas, por ejemplo, las densidades varían entre 1.8 a 2.2, ¿no? Pero estas son densidades muy bajas, muy ligeras. La misma gravedad específica lo dice, es 1.56. Los limos y arcillas orgánicos, miren la cantidad de agua que tienen, 329 a 509%. Y también las densidades son bajísimas acá, 0.16 a 0.25. La gravedad específica es 2.2. El límite líquido es 316 a 532 y el plástico 75 a 179. El contenido de materia orgánica del 25 al 33%. Miren, cuando nosotros trabajamos arcillas, encontramos siempre que el límite líquido varía entre 30 o 40 como máximo. Pero en estos casos, estas limos y arcillas orgánicas tienen valores muy grandes, tal vez 10 veces más grandes que una arcilla común. Esta es una arcilla limosa, estas sí son propiedades naturales, lo que pasa es que esta arcilla limosa es blanda. Probablemente ha sido sedimentada en un periodo, en una laguna, ¿no? En cambio, estas son arcillas orgánicas y estas son turbas, son restos de vegetales antiguos. Estas son las propiedades de resistencia. Miren, por ejemplo, la turba. Cuando se hizo el ensayo de corte directo de consolidado drenado, miren el ángulo de fricción que da 48 grados con la turba. La turba son filamentos de restos de vegetales muy antiguos. Sin embargo, mire cuánto alcanza el valor de la fricción, 48 grados. Un triaxial consolidado no drenado da 23 grados y una cohesión de 2 kilopascales. La presión de poros
con lectura de presión de poros también da hasta 44 grados. Entonces, estos ingenieros, Hanson, Solsen, Renz, Wasson, verificaron y comprobaron de que la turba es un buen material de ingeniería cuando está consolidado. Luego hace un ensayo con la arcilla orgánica y da valores menores. Corte directo, consolidado no drenado, varía entre 16 a 20 grados. Corte directo, consolidado drenado, 30 grados. Y el triaxial no consolidado no drenado da 0 grados, 1 grado, 1 grado. Entonces, comparando las propiedades de resistencia de estos dos materiales, este tiene mejor, se comporta mejor la turba como material de ingeniería. Y finalmente la arcilla limosa es un triaxial no consolidado, no drenado. El ángulo de fricción da 0 grados, una cohesión de 9 kilopascales. Triaxial U, una cohesión de 6 kilopascales. Corte directo de consolidado drenado, 27 grados. El ángulo de fricción, la cohesión es 0 y el triaxial consolidado no drenado, 23 grados. Como ven también, estos parámetros de resistencia son mucho menores que este. Entonces resulta que la turba tiene mejores condiciones de resistencia que estos dos materiales. Bueno, ese es en planta la presa Hibbing de 1400 metros de longitud. En este sector está el afloramiento rocoso y acá está la presa. Ahora, ¿cómo lo construyeron? Lo construyeron por etapas. Primero construyeron este pedazo de presa acá, que le llamaron presa de arranque. Entonces, esta presa le pusieron unos taludes y una estabilidad cercana a 1. Y la dotaron de instrumentación geotécnica. Le pusieron inclinómetros, hicieron ensayos con SPT, ¿no? Para ver la resistencia que tenía a medida que iban cargando. Entonces, ¿qué hicieron primero? Primero le pusieron una capa de arena aquí arriba en la base, en la capa superior del terreno, antes de construir la presa, esta primera presa. El espesor de la capa de arena, este espesor era el total de asentamientos que iba a tener con la carga total de la presa. Entonces calcularon que esta presa iba a tener un asentamiento de 1,30 m, ¿no? Entonces el espesor de la capa de arena la pusieron a 1,60 m. Entonces ellos luego encima de esto construyeron la presa y comenzaron a construir capa por capa como se construye una presa, y a medida que iban construyendo la presa, por el fenómeno de consolidación que ustedes conocen, el agua contenida en el interior comenzó a ascender así gradualmente en este sector y comenzó a descargar por la capa de arena. Entonces, este proceso duró más de un año. Al final, ellos iban midiendo periódicamente la resistencia que tenía cada 15 días y comprobaron que a medida que salía el agua, iba incrementándose la resistencia de la cimentación, del suelo de cimentación. Finalmente, cuando terminaron de construir la capa, comprobaron de que la resistencia se había elevado en una cantidad suficiente como para tener la estabilidad de esta presa, soportar la estabilidad de esta presa. Entonces, de esa manera, ellos comenzaron a construir las demás etapas. Ellos demoraron aproximadamente 4 años para construir toda esta presa. Ahora, una presa de minería se adapta bien a este proceso de construcción por etapas. Ellos, cuando construyeron esta primera presa, comenzaron a llenar acá los relaves y luego construyeron una segunda etapa acá con el mismo procedimiento, extendieron la capa de arena. El agua comenzó a subir a medida que se iba cargando con la presa, con el terraplén de la presa, y de esa manera
lograron construir la segunda etapa, la tercera etapa, la cuarta y la quinta y la última, de manera que el control que estaban siguiendo ellos con la estabilidad permaneció dentro de los valores límites permisibles. En todo momento ellos hacían análisis de estabilidad periódicamente para ver cómo estaba incrementándose la resistencia del suelo. Entonces, bueno, un poco hablando sobre las características de la turba. La turba es un material que ha sido muy bien estudiado desde la década del 60. Por ejemplo, estos autores Brauner, Lea, Casagrande, Raymond, Weber, otros, estudiaron la turba, ¿no?, como material de ingeniería y demostraron que la baja resistencia que tiene al corte inicial tiene un gran incremento cuando es cargado. Es decir, cuando comienza a cargarse la superficie, entonces sale el agua y se va comprimiendo la turba, ¿no? Entonces el ángulo de fricción, que puede ser muy bajo al inicio, al final puede llegar a tener valores entre 35 a 50 grados. Díganme ustedes con su experiencia, este valor, ¿cuándo se puede obtener? ¿Cómo se obtiene en arenas? En gravas tal vez, pero en arenas no. Sin embargo, con una turba se puede conseguir estos valores. Luego dice, presentan grandes asentamientos, o sea, es cierto, una turba puede asentarse más de 1 metro, de repente 1,5 metros, con pequeñas cargas, dice, y un potencial para grandes asentamientos diferenciales. El asentamiento debido a la consolidación secundaria será grande y puede ser el mismo orden que la consolidación primaria. Recuerden que en un proceso de consolidación hay 2 etapas, una consolidación primaria y una secundaria. La primaria generalmente es grande y la secundaria más pequeña. Sin embargo, en las turbas, las 2 etapas pueden ser iguales, dicen las investigaciones que hacen. La turba, dice, puede tener una gran permeabilidad al inicio, 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Pero a medida que se va consolidando, puede disminuir bajo una carga superficial de 85 a 95 kPa. Otra característica de la turba, dice, la turba tendrá un rápido rango inicial de consolidación que decrecerá con el cargado. Como consecuencia del gran asentamiento que tiene la turba, durante el cargado existe un significante potencial para el agrietamiento del terraplén. Es decir, si uno construye un terraplén sobre una turba, uno tiene que tener mucho cuidado en la velocidad de cargado y sobre todo una construcción de una presa en esa época tenía que ser controlado con instrumentación geotécnica. Tenía que ser controlado con piezómetros, con inclinómetros, ¿no? Y hacer ensayos de penetración estándar para ver cómo está el incremento gradual de la resistencia del material. Considerando todo lo que hemos hablado, el proyectista, dice, de una presa puede tomar ventajas del gran incremento en resistencia al corte, lógico. Si sabemos que puede tener una resistencia al corte muy alta, 50 grados o 45 grados, por ejemplo, el proyectista debe tomar ventaja de esto, pero debe estar asociado con una significante reducción de valores de permeabilidad y rango de consolidación después de la consolidación. Es decir, cuando se obtiene la consolidación total de la turba, se tiene un gran incremento de resistencia al corte. Esto creo que ya lo hemos visto. Este es otro aspecto que también es muy importante. Es importante, dice que cuando se hace un cargado en una turba debe tener un tiempo necesario
para la disipación de las presiones de agua en exceso. Es decir, se debe tener un tiempo necesario para que el agua contenida en la turba vaya saliendo y con ese propósito incrementar la resistencia al corte por la carga aplicada. No sé qué está pasando acá. Bien, acá por ejemplo está indicando que para acelerar el proceso de consolidación de los suelos blandos, en esa presa Hibbing fue proyectado un blanket de drenaje de arena en la base de la presa. Es lo que les dije, ¿no? Colocaron una capa de arena en la superficie del material. La presa se construyó en etapas para utilizar el incremento de la resistencia al corte en las sucesivas elevaciones. El tiempo entre la construcción de las etapas fue determinado en base a la data de laboratorio y experiencia obtenida durante la construcción de las etapas. Ahora, esto es algo muy importante. Cuando se quiere construir sobre una capa de suelo orgánico, no se debe disturbar la superficie. Yo he visto muchas veces que cuando encuentran una capa de suelo orgánico, meten el tractor, camiones. No, dice, no se debe disturbar. Inclusive, miren, la vegetación superficial debe ser removida a mano, así. Porque si no, se disturba la superficie y la resistencia inicial que tiene ese suelo. Luego, el criterio que adoptaron para esa presa fue que el factor de seguridad, que al inicio era ligeramente más grande que 1.05, por ejemplo. Así empezaron y con esa resistencia inicial comenzaron a consolidar, y ese 1.05 se fue convirtiendo con el transcurso de los meses en 1.2, 1.3, 1.4, hasta llegar a 1.5, que es el factor de seguridad aceptable. Estos son en la instrumentación que se incluyó en la presa, ¿no? Perdón. Entonces, el factor de seguridad fue verificado con el monitoreo de placas de asentamiento, inclinómetros, piezómetros Casagrande. Se efectuaron ensayos de corte veleta para obtener un índice del incremento de resistencia al corte con la consolidación. O sea, cada 15 días ellos hacían un ensayo de corte veleta para ver cómo se incrementaba la resistencia del material. Conclusiones sobre la construcción de esta presa hace más de 40 años. La construcción de la presa Hibbing es una experiencia que enseña que puede ser construido un terraplén económico y seguro sobre una cimentación constituida por suelos blandos, considerando los siguientes criterios, dice. Primero, la investigación del subsuelo debe determinar las características geotécnicas y profundidad de los suelos blandos. B, desarrollar el diseño de una sección de la presa para soportar grandes asentamientos y potencial agrietamiento del terraplén. Instalación adecuada de instrumentación para medir los grandes cambios de los parámetros geotécnicos que ocurren en los suelos blandos durante el proceso de consolidación para cargas aplicadamente relativamente pequeñas. Esas son tres recomendaciones que da la experiencia de la construcción de esta presa de 42 metros de altura hace más de 40 años,
sin el concurso de los materiales que tenemos ahora, actualmente. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los criterios actuales para el diseño de terraplenes y presas de tierra sobre suelos blandos. Primero dice, los mecanismos de fallas proyectados sobre suelos blandos con baja resistencia al corte, según Howell, el año 1982, Bonaparte y Christopher, el año 87, son los siguientes. Primero, si nosotros diseñamos una presa, sobre suelos blandos, la primera falla que puede tenerse es por ruptura con falla por traslación del terraplén. Este pedazo de terraplén falla y se traslada para este lado. Esta es una falla característica que se llama inestabilidad interna. Esa es una de las primeras fallas que puede ocurrir. La segunda es la inestabilidad de la fundación. ¿Qué ocurre cuando se proyecta una presa sobre un suelo blando? La presa se hunde, ¿no? Se hunde, la parte central, esta parte se hunde, y el material de suelo blando se rompe, y por extrusión, dicen, se rompe y se levanta por los costados. Esa es una falla por extrusión. Entonces, esta es la segunda falla que puede tener una presa cimentada sobre suelos blandos. Y la tercera falla es la inestabilidad global. El terraplén de la presa, falla por deslizamiento que afecta parte del terraplén y parte del suelo blando. Es la inestabilidad global. Esos son los tres tipos de fallas que puede ocurrir a una presa de tierra que está cimentada sobre suelos blandos. Luego, Magnan, el año 1994, en un congreso que hubo en Chicago, en Estados Unidos, presenta 7 metodologías para mejorar la cimentación de suelos blandos. Estas son de precargado con drenes verticales, sustitución de la capa blanda, columnas granulares, por electroósmosis, terraplenes apoyados sobre pilotes, terraplenes apoyados sobre columnas jet grouting. Bien, la primera, la de precargado. En este cuadro se presenta el método, los datos necesarios que se necesita para la aplicación de este método, la velocidad del tratamiento de la cimentación y costo. El precargado simplemente es lo que hicieron los ingenieros de la presa Hibbing hace 40 años. Hicieron un precargado. ¿Qué datos necesita? Los datos de compresibilidad, permeabilidad de los suelos blandos. O sea, necesitaron saber cuánto se asentaba, el coeficiente de consolidación, calcularon el asentamiento total. Eso es lo que hacen acá. Y eso es lo que les he mostrado en las primeras láminas con la presa Hibbing. ¿Cuál es la velocidad de tratamiento de la cimentación? Es lento, porque demoró 4 años, ¿no? Y de bajo costo. No es costoso. El segundo método es precargado con drenes verticales. Aquí entra ya la técnica actual, la utilización de los geosintéticos. Entonces, en este caso también se necesita conocer la compresibilidad, cuánto va a asentarse, ¿no? La permeabilidad horizontal y vertical de los suelos blandos. Velocidad del tratamiento es rápido y costo moderado, no es caro. La tercera es sustitución de la capa blanda. Datos necesarios, el espesor de la capa del suelo blando,
Velocidad del tratamiento de la cimentación y costo es rápido cuando las condiciones hidrogeológicas no dificultan el proceso de remoción. Es caro. Ahora, ¿cuándo se sustituye? Es decir, cuando uno encuentra capas de suelo blando de 4 o menos de 4 metros, se puede utilizar esto, se puede remover la capa. Cuando el espesor es de 4 metros o menor, pero ya cuando comienza a ser de 6, 7, 8, 10 metros, ya es carísimo. Ya se vuelve muy caro e inapropiado el método y ahí se tiene que aplicar otros métodos. La cuarta, columnas granulares, gravas. Esas son las columnas que muchos de ustedes, nosotros hemos visto en algunos proyectos. Se construyen, se perforan y se rellenan con gravas, ¿no? Espaciadas de acuerdo con unas fórmulas. Y de esa manera el suelo se comprime, ¿no? Se asienta y el agua sale por las columnas granulares y sale afuera, ¿no? Y los datos necesarios, la resistencia del suelo y módulos. Esto es rápido, pero costoso. La quinta es terraplenes apoyados sobre pilotes. También se puede hacer. Igual que en el anterior, se deben de conocer la resistencia al suelo y módulo, pero la velocidad del tratamiento es rápido, pero es costoso. Y terraplenes apoyados sobre columnas de jet grouting. Se necesita resistencia y conocer la resistencia de los suelos y módulos, y la velocidad del tratamiento es rápido y costoso. Nosotros hemos aplicado en un proyecto pequeño, ¿no? Es de algunos, con un vaso de algunos, un poco más de 1 millón de metros cúbicos, y aplicamos este método. Y lo voy a mostrar al final cómo aplicamos este método sobre una capa de suelo blando. Bien. El método, voy a describir acá ahora el método de precargado por etapas con drenes verticales. Los drenes verticales son geosintéticos que se usan actualmente y que en inglés se llaman weak drain. El método está constituido por los siguientes pasos, dice. Primero, se calcula el asentamiento de la capa de suelo blando, aplicando la carga de la presa final. Lógico, vemos cuánto se va a asentar la capa blanda con el peso de la presa total. Luego colocamos la capa de arena sobre la superficie de cimentación con un espesor mayor que el asentamiento calculado, que alguna vez es 1.5 que el espesor calculado del asentamiento. Luego instalamos los drenes verticales desde la superficie de la capa de arena. Voy a mostrar cómo, en un video, cómo se instalan esas capas de arena. Luego se instala una manta geotextil sobre la superficie de la capa de arena. Luego encima se colocan geomallas biaxiales que tienen la particularidad de repartir las cargas sobre la superficie del suelo. E inmediatamente se construye la primera etapa del terraplén sobre las geomallas biaxiales instaladas. Ese es un procedimiento que ahora se puede hacer, se hace actualmente. Durante el precargado, como se muestra en las siguientes figuras, el proceso de consolidación de las capas de arcillas blandas y suelos orgánicos determina el incremento de la resistencia de dichos suelos y la obtención de un factor de seguridad aceptable contra fallo. Lógico es que cuando hemos visto que cuando la capa de blanda comienza a consolidarse y sufre un asentamiento, esos suelos finales tienen más resistencia que la capa inicial. Aquí, por ejemplo, hay una capa tres capas de suelos considerados blandos. En un estudio los SPT dan valores de 1, 2, 3, 4, no más de 5. Entonces son suelos de muy baja resistencia. Entonces lo que se hace aquí es, esta es la presa que se va a construir, ¿no? Entonces lo que se hace aquí es
se calcula primero el espesor de asentamiento, el asentamiento que va a tener, el espesor de asentamiento que va a tener la capa blanda por el peso de la presa total, y se selecciona el espesor de la capa de arena que se construye acá y acá. Esta presa tiene un núcleo de grava arcillosa y dos espaldones de grava arenosa. Entonces, esta es la parte inicial, el nivel freático está acá, ¿no? Entonces, se supone que estos son los drenes perforados, o sea, drenes que pueden captar las aguas subterráneas y sacar el agua hacia arriba. En esta segunda lámina vemos cómo la presa ya se construyó la presa por capas, así, hasta su parte final. Esa es la presa de arranque, la primera etapa. Entonces, cuando se comienza a construir las capas del terraplén, esta carga pone una presión en la cimentación y hace que el agua que está contenida dentro de esta masa comience a subir y a ser evacuado por esta capa de arena hacia afuera, fuera del lugar. Entonces, todo este proceso, ¿qué hace? Hace todo el proceso de consolidación y finalmente ese proceso de consolidación hace incrementar los parámetros de resistencia de estos suelos blandos. Si este suelo blando tenía, por ejemplo, un ángulo de fricción de 8 grados, pues finalmente podría tener más de 30 grados. Entonces ya es un suelo con resistencia y cualquier análisis de estabilidad que se haga posterior aquí al final va a obtener valores aceptables de estabilidad. Ahora, lo que dice las recomendaciones de los especialistas, de los proyectistas, es que al inicio esta presa puede tener un factor de seguridad cercano a 1 y a medida que va saliendo el agua y que se va consolidando todo esto, ese factor de seguridad cercano a 1 se va elevando a 1.1, 1.2, hasta que finalmente se puede comprobar que tenga un factor de seguridad aceptable y cercano a 1.5. Entonces el nivel freático ha bajado, por ejemplo acá, no en esta lámina. Miren, aquí está la presa total. Esta es la primera presa que vimos, ¿no? Entonces, ya esta fase concluyó y miren, acá el suelo está consolidado y con buena resistencia. Ahora falta construir estas otras etapas. Entonces, esta otra etapa se construye también por capas y también se pone la capa de arena, la capa geotextil, la geomalla, y comienza todo el proceso de consolidación acá. De igual manera, como en este caso, cuando se llega a la construcción de esta primera etapa, este suelo debería haberse consolidado. Puede haber pasado un año probablemente. En este caso ya está consolidada acá. El suelo de cimentación consolidado ya abarca la cimentación de la presa de arranque y la primera etapa. Este suelo ya está resistente y así empieza con la tercera etapa. La segunda etapa, perdón, y se termina, y con la tercera se termina, con la cuarta hasta que finaliza. Entonces todo este suelo blando llega a tener una resistencia aceptable, ¿no? Y el factor de seguridad está dentro de los límites permisibles. A ver, los geosintéticos que se han aplicado son la geomalla biaxial, el geotextil y los drenes verticales. Estas son las geomallas biaxiales. Hay innumerables modelos de diversas fábricas. Incluso hay una geomalla que le llaman triax, ¿no? En vez de cuadrados tienen forma de triángulos. Estos son los drenes verticales. Son de algunos centímetros nomás de espesor, ¿no?
Estos son de algunos centímetros de espesor, tienen un geotextil, y miren la estructura que tiene interiormente por donde el agua entra a través de este geotextil y circula por estos conductos que tiene. Ahora, esto viene en rollos, ¿no? Y esos rollos y estas geomallas pueden ser instaladas por un equipo bien simple. Como el suelo es tan blando, entonces simplemente se hinca con una máquina y con un eje y se puede colocar la geomalla hasta la profundidad que uno quiera. 15 metros, 20 metros, 25 metros. Y al final se corta la geomalla perdón, el geotextil, el wick drain, como vamos a ver en la siguiente lámina. Vamos. No, pero yo quiero el primero, el anterior. Ella. Esta es una instalación esquemática esta es la máquina y acá está el rollo estos son los rollos del tren vertical. Miren cómo se instala, ¿eh? Se instala uno. Se pueden instalar 3.000, 4.000 metros por día. Esta es una explicación de este procedimiento. Esta es la capa de suelo blando y así se introduce el tren vertical. Se introduce, ¿sí?, poco a poco. Ahí están, estos son los drenes verticales ya instalados. Ahí se está instalando uno de... Miren cómo entra un equipo que introduce hasta la profundidad que uno desea. La instalación es muy rápida, puede ser del orden de hasta 4.000, 5.000 metros por día. Mira, ahí están accionando la geomalla. Están conectando con otra geomalla porque se acabó un rollo. Lo engrampan con un pedazo con el otro. Se supone que esta es la capa de suelo blando y esta es la capa de arena. Luego ahí empieza la construcción del terraplén encima, ¿ve? Y el agua comienza a salir, ¿ve? Y se comienza a sentar la capa blanda, ¿ve? ¿Ve? Comienza a sentarse, se comprime y ya, lógico, ¿qué pasa? Que está ocultando el suelo blando, y es una pista de aterrizaje. Y esto es real, porque este es un aeropuerto que les voy a mostrar en la siguiente lámina. Ya, la siguiente. Esa es la instalación de trenes verticales en el aeropuerto de Asia. Miren, aquí ya están los trenes, la mecha de los trenes verticales instalados. Aquí están los rollos de trenes verticales. Miren cómo ingresa el accesorio de esta máquina.
instala. Ese es un rollo del tren. Ahí acabó, lo cortó, mire, cortó el tren, ahora instala en otro sitio ya seleccionado. Bien, esa es la forma como se instala, es muy rápido. Bueno, en el Perú hemos tenido una experiencia, no con drenes verticales, sí, pero con jet grouting. Este es un depósito de relaves en Junín, en la mina Sinaycocha. En la primera etapa se construyó una presa de tierra, ¿no? Y el propietario quiso sobrelevar la presa aproximadamente unos 12 metros. Esta es la presa de tierra, y este es un depósito no grande, es chico, pequeño, pero el problema era, se podía sobrelevar en este sector, pero no se podía sobrelevar en este sector de acá por la topografía muy abrupta que tenía en la parte inferior. Entonces, lo que hicimos fue hacer el proyecto de la presa apoyándonos en esta presa, la sobrelevación, pero ingresamos al vaso para hacer el cierre de esta presa, y la presa teníamos que construirla sobre los relaves finos, que ustedes saben que son blandos, que tienen un SPT de 2, 3, 5, no tiene más. Son limos arenosos, esos son materiales limos arenosos, blandos. Entonces, lo que le estoy diciendo, por las condiciones topográficas, no se pudo hacer. Entonces, hicimos esto. La presa original era así, ¿no? Estaba así. Entonces, en este sector no se podía. Hicimos la sobrelevación apoyándonos en la presa antigua, en la primera presa acá, pero no podíamos apoyarnos acá porque la topografía era muy difícil acá. Entonces tuvimos que cerrar el vaso con esta presa apoyada sobre los relaves finos de muy baja resistencia. Entonces, ¿qué hicimos acá? Hicimos un proyecto de columnas jet grouting. Estos puntos rojos que ven acá son las columnas jet grouting que diseñamos y sobre la cual se apoyó la presa. Ahora, el jet grouting, para los que no conocen, es un método por el cual se hace una perforación en el suelo blando, por ejemplo, tomando cualquiera de estos puntos, por ejemplo, se hace una perforación hasta la base. La base era una morrena, entonces luego se introduce un conducto y se inyecta por ese conducto a presión una lechada de cemento que puede tener una presión de más o menos 300 atmósferas, 250, es muy grande. Entonces lo que hace es el chisguete, el flujo de relave que sale con alta presión, comienza a dar círculos, y entonces se puede graduar el diámetro de los círculos que hace, mezcla la lechada de cemento con los relaves y va subiendo y forma una columna de relaves con cemento. Entonces eso se llama jet grouting, y eso es lo que hicimos acá. Fue en realidad una manera de pilotes de relaves con cemento, ¿no? Hicimos todo este grupo de pilotes y después colocamos geomallas, geotextiles. Bueno, eso está explicando lo que les estoy mencionando.
Esta es la presa que diseñamos sobre los relaves. Estas son las columnas jet grouting. Fueron 3 columnas jet grouting. Pusimos un geotextil, luego una geomalla biaxial y una geomalla uniaxial acá, en una capa de grava arcillosa compactada. Entonces, lo que hicimos nosotros fue conectar estas columnas con la base de la presa, haciendo uso de geosintéticos, con la geomalla biaxial y con la geomalla uniaxial. Ahora, esto que está en inglés yo lo saqué de un texto porque este proyecto lo presentamos en Estados Unidos en el año, hace como 5 años, en Salt Lake City, en un congreso de geosintéticos. Y fue bien recibido porque les gustó, porque en este caso, por ejemplo, estamos aplicando la aplicación 5 geosintéticos de un proyecto. Y aquí le ponemos gaviones y las geomallas de los gaviones. Entonces, hicimos el análisis de estabilidad. El análisis estático dio 1.5, que está bien, y el sísmico 1.03, que también está bien. Aquí están instalando la columna jet grouting, ¿no? Están perforando y inyectando. Ya está la columna jet grouting en superficie instalada. Esta es la cabeza de la... Entonces, todas estas cabezales se unieron, como les digo, con una geomalla biaxial, luego una capa de grava arcillosa y también una capa de geomalla uniaxial. Aquí se está instalando la geomalla uniaxial, ya encima, esto ya está. Estamos trabajando sobre el depósito de relaves blandos. Aquí estamos instalando ya la presa construida totalmente. Estamos instalando en el vaso el geotextil. Aquí la geomembrana, porque había que forrarla para hacerla impermeable. Y ya está la presa en operación. Esta es una bonita presa. Todo este sector de presa está sobre los relaves blandos. No tuvo agrietamientos, no tuvo deformaciones, ni filtraciones. Fue muy bien ejecutado. Y en este momento, la operación fue hace como 4 o 5 años atrás, hasta hace 4 años atrás, y actualmente está ya esta presa está en cierre y está abandonada. Bien. Es todo lo que quería mencionarles sobre la aplicación de las técnicas actuales para cimentar en suelos blandos. A mí me gusta mucho la aplicación de los drenes verticales. Pero el tema es que para aplicar estas metodologías se necesita un tiempo. Y yo creo que las presas de relaves son las que más se adaptan a estos métodos, salvo que haya una presa de tierra de agua que sea construida por etapas, pero que la siguiente etapa sea construida después de un tiempo prudencial, ¿no? Pero como ven, estas presas necesitan un seguimiento cuidadoso de un grupo técnico que esté midiendo resistencias, deformaciones, y que al empezar la presa puede tener un factor de seguridad cercano a 1. Espero que evitar pues, que ese 1 baje a menos, ¿no? Menos de 1. Entonces, debe tener siempre el seguimiento de un grupo de especialistas, porque en realidad es un tema muy, muy, muy delicado. Gracias. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Daremos pases a las preguntas, por favor, a aquellos que deseen hacer una pregunta o consulta a nuestro expositor. Agradeceré que levanten la mano.
Buenas noches, soy Elsa Minaya. He trabajado en construcción de presa, por eso que vine a ver la presentación. Me gustaría saber, yo llegué un poquito tarde, ¿hasta qué altura de este tipo de presas en suelo blando podemos ejecutar? Y bueno, y también si escuché algo de la instrumentación, que también es obligatorio colocar en presas, ¿no? Para poder hacer el seguimiento y el comportamiento de ella. A ver si le comprendí. Usted me está preguntando de qué tipo de presas. Altura. ¿Hasta qué altura se puede utilizar este sistema? La presa, nosotros hemos construido presas hasta de 30 metros. Y por lo que conocemos de la experiencia anterior, la primera presa fue construida hasta con 42 metros de altura. Ahora, se puede construir con más altura, pero siempre es necesario, como le digo, que un grupo de técnicos esté siguiendo el desarrollo de la construcción. Es importante conocer cómo va incrementándose la resistencia, haber proyectado bien el espesor de la capa de arena, la carga total, ¿no?, que va a tener, igual a la presa final, y sobre todo una investigación geotécnica muy minuciosa sobre las características de los suelos blandos. Si es una turba, si es una arcilla orgánica, si es una arcilla limosa, blanda. Entonces, se debe conocer eso, porque de eso depende también el espaciamiento que van a tener los drenes verticales. Los drenes verticales no se hacen espaciamientos así a dedo o pensando que va a tener 3, 4 metros. Debe ser espaciamientos muy relacionados con las características de los suelos que están en el subsuelo. Y la instrumentación que se debe colocar son inclinómetros, acentómetros, ¿no? Y hacer un seguimiento bueno, en esa época hacían un seguimiento. Yo le hablo de la primera presa, hace 40 años se usaba la veleta, pero actualmente hay cono, por ejemplo, el CPT-U, que mide la presión de poro interna. Yo creo que actualmente tenemos mejores instrumentos y materiales muy buenos también. Y mire, la experiencia que le digo, yo estuve hace como algo de 6 años en un congreso en Tailandia, y allí en Asia mostraron una serie de obras muy grandes. El video que les he mostrado viene de uno de esos proyectos donde estaban haciendo un aeropuerto. Se imagina un aeropuerto que recibe pues aviones de gran tonelaje y construido sobre suelos blandos. Esas imágenes que ustedes han visto, cómo se asienta, ese es en realidad un proyecto de una presa ya construida de un aeropuerto internacional. Entonces, se pueden hacer proyectos medianos y grandes, pero aplicando tecnologías y fórmulas adecuadas. Se puede hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ante todo, ingeniero, buenas noches. Primero, felicitar por la exposición. Para hacer una consulta, ¿cuánto era en la zona blanda, cuánto era el asentamiento inmediato y final, ¿no?, en esa zona que se aplicó esta metodología? Los asentamientos. En la primera presa. Sí, en la parte blanda. El asentamiento blanda llegó a 1,30 m, el total. El asentamiento total. Y la capa de arena debería tener 1.5 veces el asentamiento total que encontraron para los suelos blandos. No, pero con el tratamiento tenía 1 metro. O sea, ya una vez efectuó ese tratamiento de columna. No, indudablemente se aproximó, no es una cosa exacta, pues no es al centímetro, pero sí se aproxima. O sea, aplicaron bien la teoría de consolidación para cada capa, ¿no? Cada capa tiene su característica.
La turba tiene un asentamiento, ¿no? La arcilla orgánica tiene otro asentamiento, o sea, cada uno tiene, y la sumatoria de esos asentamientos le da el asentamiento total, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que si uno pone una capa de arena que va a drenar y comienza a asentarse, entonces no sería, sería ideal, es ideal que la capa de arena al final sobresalga por lo menos una cantidad para que el agua siga saliendo, ¿no? Porque si hacemos un cálculo malo y la capa de arena se hunde totalmente, ya no va a poderse drenar. ¿Se da cuenta? Sí. El material. El ¿Cómo? material de los drenes. ¿Qué pasaría si es que hubiese la obstrucción del geosintético? En ese caso ya habría problemas de drenaje, y en esos casos, ¿qué tendríamos que hacer? Por lo menos se ha demostrado que los fabricantes han hecho unos drenes verticales con unos geotextiles apropiados, y por lo menos en las experiencias que yo he leído y tengo, no sucede eso. No hay obstrucciones. No, la consolidación imagínense que la consolidación ocurre en 3 años. Ya después no sirve. Ya se consolidó, pues. ¿Cómo? Es que no le puede alcanzar. Ese tipo de suelo generalmente en nuestro caso se presentaría en zona de selva, ¿no? Donde tenemos las arcillas y los suelos blandos. Entonces, donde la lluvia se da tanto en los periodos de verano como de invierno, son continuos. Entonces puede haber recarga de ese suelo, y en esos casos, ¿cómo se comportaría Hay consolidación, sí, pero puede haber la recarga porque son zonas planas. En esos No, la carga, la consolidación se calcula con la carga final. Con la carga final, no se hace por partes. Entonces, la capa de arena obedece al cálculo de la consolidación con la capa final. Si la presa va a tener 60 metros, por decirle, entonces la carga final debe ser, con esos 60 metros se calcula el espesor de la capa de arena. Así es. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Justamente yo quería hacer una pregunta respecto a el procedimiento constructivo, ¿no? Si bien es cierto, los cálculos pueden determinar algunos parámetros, cuando se está construyendo la primera etapa, o sea, la presa de arranque, seguramente que ahí, en el proceso de consolidación, en el tiempo de 2 o 3 años que se da, la construcción va a requerir de una serie de trabajos adicionales para ir arreglando el proceso de asentamiento en el mismo cuerpo de la presa. Y también el fisuramiento que pueda producirse. O cómo es el tratamiento, o cómo es el trabajo que se realiza en esta etapa, para tener cuidado en estos asentamientos o agrietamientos que puedan presentarse. Claro, el riesgo que existe es que se produzcan deformaciones y agrietamientos longitudinales, ¿no? Longitudinales. Entonces, por eso es que si uno comienza a calcular, los agrietamientos ocurren cuando el suelo, la resistencia del suelo pasa el lado elástico y entra al plástico. Entonces, evitar que entre al lado plástico, ese es el tema. Entonces, por eso es que un grupo de especialistas debe estar siguiendo el proceso constructivo permanentemente. Eso no puede dejarse en manos de un ingeniero residente o de un ingeniero que puede tener experiencia en construcción, pero
el grupo que está construyendo debe tener mucha experiencia en las condiciones de resistencia del subsuelo y de la presa. Es cierto, hay un riesgo de que se produzcan agrietamientos longitudinales, que es lo usual. Es como cuando les mencioné en una lámina que la presa se puede deslizar como terraplén y cimentación. Entonces, y una manifestación de ese deslizamiento es cuando aparecen grietas en la corona, pero longitudinales. Entonces, ahí es cuando uno debe tener mucho cuidado. Sí, es cierto, por eso es que la presencia de un grupo de especialistas, ¿no? que hacen que indudablemente hacer una presa es riesgoso, pero imagínense, hace 40 años este grupo de especialistas en Estados Unidos, sin conocimientos que tenemos ahora de las presas, de la ingeniería de presas, sin conocimiento de materiales de construcción como hay ahora, sin los geosintéticos, hicieron una presa de 42 metros. Y perfecto. Claro, les costó bastante trabajo y por eso es que el riesgo de hacer presas sobre suelos blandos es un reto, pues, es un reto de ingeniería. Yo no digo que es fácil, tampoco es complicado, sino es seguir reglas técnicas y sobre todo hacer un seguimiento de las condiciones, cómo va variando la resistencia con el tiempo. Lo que sí es cierto es que a medida que se va consolidando el suelo, se va incrementando la resistencia. Eso es. Pero ese incremento de resistencia debe hacerse gradual, controlado, bastante controlado. Una última pregunta. Bueno, agradecemos al ingeniero Miguel de la Torre, por favor, con un caluroso aplauso. Muchas gracias. Agradecemos también a quienes nos han seguido a través de nuestra señal virtual y a ustedes también muchas gracias por su presencia. Y en nombre de COPEC los invitamos a un brindis de honor, por favor. Ahorita vamos a abrir la puerta principal del estrado para que puedan pasar al patio de la cafetería. Muchas gracias.